Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comunidad AM, el espacio que tenemos en nuestra carrera para conversar con distintos profesionales, con creativos del área audiovisual, que nos cuenten sus experiencias, sus aprendizajes, obviamente para nosotros también tomar ese conocimiento y aplicarlo luego a nuestro campo académico. Hoy conversamos con un especialista en la región. Él es diseñador gráfico en su formación, es compositor en Visual Effects de Elenin Picture Studios y además es director de postproducción de la reconocida agencia Creatividad e Inteligencia. Me refiero a Ignacio Enríquez. Ignacio, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por el tiempo, por la disponibilidad de conversar con nosotros. Ignacio, bueno, cuando uno trata de revisar tu extenso currículum, uno se da cuenta que no solamente estás trabajando en la agencia del ámbito publicitario, en la realización misma, sino que Ujú. también estás creando tu propia película, estás trabajando con distintos clientes, estás haciendo tus propias, además, efectos visuales. Cuéntanos, ¿cómo pasa un diseñador gráfico a este mundo audiovisual y el ámbito de la postproducción? Sí, bueno, mi sueño siempre fue estudiar cine, pero por tema económico fue complejo, no se pudo tomar esa decisión y obviamente opté por el diseño gráfico porque también me gusta mucho el tema de la publicidad y todo eso. Entonces, tomé la opción de estudiar diseño gráfico porque me permitió también estudiar todo el tema de estética. Para mí eso, el tema de estética es súper importante en todas las piezas visuales. Y obviamente nunca quise dejar el tema del cine, así que de alguna manera estudié cine de manera autodidacta. Y bueno, yo soy amante de las películas de ciencia ficción y todo ese tema, entonces obviamente el tema de los efectos visuales siempre fue un punto súper importante para mí. Entonces, luego ya de conocer un poco más lo que es el tema técnico del cine, me especialicé o investigué, estudié todo el tema de los efectos visuales. Ya a partir de cosas muy básicas, ya ahora como que puedo realizar cosas un poco más complejas y donde pude también combinar mis conocimientos de diseñador con los conocimientos que obtuve como, por decirlo de una manera, audiovisual, porque no soy de profesión audiovisual, pude combinar y eso también lo transmito a todo lo que son los efectos y las propuestas que puedo generar, que son un poco diferentes a lo que comúnmente se hacen en la publicidad actualmente. Más que un gran cambio o un trabajo paralelo, tú tenías la ventaja de saber previamente ilustrar, te fijas, de saber usar algunas plataformas, y esa la Claro, lleva luego a la práctica en la postproducción. claro. Eh, Ignacio, y puntualmente lo que estamos viendo ahora, el tema de la pandemia, Ujú. eh, ¿cómo te ha afectado en el trabajo, en las cosas que estás haciendo, en el trabajo en la agencia? Sí, bueno, en la agencia ha sido, de un principio costó un poco, porque obviamente uno no tiene la costumbre de trabajar en la casa, en el sentido de que uno no está en la casa, obviamente, aparte tiene que cocinar, yo vivo solo, entonces tengo que cocinar, tengo que ordenar, no puedo dejar esas cosas de lado a veces. Entonces, en ese tema de un principio costó un poco el acostumbrarse y organizarse. Pero luego de eso, bueno, creo que en cuanto a la agencia ha fluido bastante bien. El tema de la comunicación con los colegas ha sido bastante buena, los trabajos han salido bastante fluidos. A mí me ha tocado mucho salir a grabar, soy el designado para salir a grabar. Y bueno, también por otra parte yo tengo mi propia empresa, la cual trabajo con mi hermano, y también nos han salido bastantes trabajos a pesar de la pandemia, obviamente tomando todas las medidas necesarias para salir a producirlo. Y nada, puede haber sido negativo, pero la verdad es que dentro de todo ha sido bastante positivo para mí en cuanto a lo económico principalmente. La oportunidad de los trabajos extra. Claro, sí, no, sí, hay que aprovechar. Sí. Es que son pocas las casas productoras y las agencias que están operativas en rodajes en terreno. Mm. Y, y respecto a la película, cuéntanos un poco sobre ese trabajo. ¿Qué avances tiene? ¿De qué trata? Cuéntanos un poco a Sí, quienes nos están viendo. bueno, la película, Bilius, ha sido prácticamente como mi carrera universitaria, que yo le digo, del cine, porque yo comencé hace mucho tiempo, estamos hablando hace como 7 años, o 10 años quizás contando de que escribí la historia y todo eso, y partimos de cosas, de no tener
nada de conocimiento de cine, a ya ahora a tener todo el material que tengo rodado entre comillas, y, y analizarlo y decir lo que grabé anteriormente, o sea, lo que grabé hace 7 años, 8 años atrás, está muy malo, pero tengo que tratar de ocuparlo de alguna manera y arreglarlo. Obviamente ahí entran los temas, todo el tema del efecto visual. Entonces, ¿en qué etapa está la película? La película ya está completamente grabada. eh, y ahora está en etapa de postproducción. El tema es que obviamente los errores que se cometieron desde un principio son los errores que estamos tratando de corregir en cuanto a efecto visual. Y somos dos personas nomás trabajando en los efectos visuales, entonces igual nos hemos demorado mucho. Entonces, es una película de ciencia ficción que trata de una ciudad oculta al sur de Chile, donde uno de los personajes, el protagonista, roba una piedra sagrada que es el Milius, y la roba porque intenta sacarla de ahí porque lo ocupan para fines malignos, toda esa organización. Entonces ahí entra el conflicto que lo tratan de buscar y todo el tema. Entonces aquí se involucra la ciudad de Concepción, se involucra principalmente la Universidad de Concepción, donde nosotros hicimos este tema, eh, que nosotros le decimos tema marquetero, que es el tema de destruir el campanil, que en realidad no tiene mucha lógica, pero dijimos como, bueno, King Kong se subió al Empire State, nosotros hagamos algo que sea como, que la gente pueda recordar, independiente si tiene lógica narrativa o no, pero hagámoslo. Y obviamente ocupamos todo el tema de la destrucción de Capaní. Eso ha sido también un tema, también destruir, porque también eso incluye el tener equipos buenos de computadores. Actualmente, recién me compré un computador nuevo, armé uno completamente desde cero, que es bastante bueno, pero por ejemplo ahora recién lo tengo. Anteriormente también tenía uno, pero claro, es bueno, pero igual me genera límites. Entonces, bueno, ahí estamos todavía trabajándola, esperamos que en algún momento, si no sale como película, ¿no? Pasado la hora, por último que salga como corto, pero algo tiene que salir en algún momento. Que son esos hijos que uno va criando y uno va viendo cómo se transforma. Sí, po, y son hijos que uno no quiere soltar porque Claro, igual uno le va agarrando cariño. sí, No. eso pasa. Y ahí estás con tu hermano, solamente, ¿cierto? Sí, sí, mi hermano en este caso nosotros nos complementamos porque yo soy compositor digital, obviamente hago hartas cosas dentro de los efectos visuales, y mi hermano es especialista en animación y modelado 3D. Ya, Entonces ahí nos complementamos y unimos las piezas. ya. ¿Y él también es diseñador gráfico? Y él es diseñador gráfico también. Ya. Y precisamente sobre el ámbito del diseño gráfico, sobre la película que te estás realizando, ¿cómo ves el desarrollo del área multimedia y del área gráfica acá en Concepción? Bueno, actualmente todo lo que es como el desarrollo de spot y cosas así, todo lo que genere, ocupando las nuevas plataformas está avanzando bastante bien en comparación a lo que yo observé hace 10 años atrás, que obviamente no era tanto, pero actualmente sí está avanzando bastante, y los conocimientos también se están ampliando. Estamos hablando de que ahora cualquier persona puede aprender efectos visuales metiéndose a YouTube. Hay muchísimos tutoriales, hay muchas páginas que imparten cursos a bajo costo. Entonces, en general, eh, en Concepción, creo que, bueno, yo siempre he esperado que Concepción le haga la competencia en algún momento a Santiago en cuanto a producción. Y yo creo que va encaminado para lograr eso en algún momento. Quizás lo que obviamente lo que no se produce acá tan constante, no es constante como en Santiago, pero sí se produce cosas buenas, cosas que tienen un buen nivel. Y yo lo que podía observar también de los alumnos que han salido de carreras como audiovisual, en el caso de la Católica, que también he recibido alumnos en práctica, y también dúo audiovisuales. eh, bueno, los alumnos igual han salido como bastante con harto conocimiento y con harto interés de seguir aprendiendo y obviamente buscando nuevas opciones, nuevos caminos, porque obviamente todo este mundo tiene muchísimas ramas donde uno puede agarrarse. El ámbito probablemente también publicitario, en redes sociales, también Sí, involucra exacto. mucho el área Sí, gráfica. bueno, actualmente las redes sociales ahora lo es todo para vender un producto, para vender un servicio. Actualmente en las redes sociales, con todo este tema de la pandemia, es lo más rentable.
más que el tema de la impresión, obviamente, porque todo esto es súper limitante. Y obviamente todo el tema de la motion graphic también han aumentado, han reducido obviamente todo el tema de rodaje, pero ha aumentado mucho el tema de los motion graphics, todo eso es súper bueno y obviamente también es una gran oportunidad para que la gente vea que todo ese mundo sí es rentable. Y a nivel personal, ¿cuáles son tus referentes? Las películas, las series, o los realizadores, o postproductores que a ti te llaman la atención. A ver, en cuanto a... Yo no era tanto de serie. La verdad es que hace poco empecé a meterme más a ver series y soy muy como selectivo con las series. No veo las series que ven comúnmente las personas, sé como no me engancho mucho. Yo soy más de películas. Obviamente todas las películas de ciencia ficción, no sé, a mí, por ejemplo, la primera película que yo fui a ver al cine fue el Día de la Independencia. Entonces, para mí eso fue ya un cambio importante de cómo yo veo el cine y cada vez que yo voy al cine. En cuanto a referentes como director, por ejemplo, obviamente, en realidad hay muchos directores importantes que me gustan porque obviamente dan el sello de calidad. Uno sabe que independiente que el tema de la película que vayan a lanzar no es del interés de uno, pero sí o sí uno va a saber que la película va a tener cierto nivel, como lo son Christopher Nolan, por dar un ejemplo. Pero si yo dijera, por ejemplo, de algún referente en cuanto a lo que me gusta, que son los efectos visuales, hay un compositor, un artista visual que es experto en explosiones y generador de fluido, que ya sea fuego, humo, agua, que se llama Ian McKay, que es un experto que ha trabajado en grandes empresas de efectos visuales a nivel mundial, como Industrial Light and Magic, que es una de las más importantes, Weta Digital, que es de Peter Jackson en Nueva Zelanda, MPC, que bueno, tiene muchas sucursales en muchas partes. Eh, bueno, ha participado porque en realidad un artista de efectos visuales no se fija en una sola empresa, va como por proyecto, por película. Entonces, él es un buen referente. Bueno, hay otros más también supervisores que son importantes, pero ese es como el que más... Yo he aprendido, he comprado tutoriales muy caros. Pero es la forma de aprender, como Sí, dices tú. y no siempre aprendo completamente, porque obviamente ellos ocupan tecnicismos y hablan en inglés, y tecnicismos que de repente uno trata de buscar, pero no siempre logra encontrar, entonces tratas general, buscar, o sea, llegar a lo que él logró por lógica nomás, y a veces no siempre uno lo logra, entonces... En este aprendizaje que tú decías, en esta búsqueda de querer saber más, ¿qué crees que se tienen que fijar los y las estudiantes que les gusta el área multimedia? ¿Qué crees que tienen que aprender o, no sé, fijarse, ser detallistas? ¿Cuál sería como tu consejo para los que les gusta esta área en particular? Sí, hay una súper importante eso, porque este mundo el incluir los efectos visuales, eh, bueno, aquí yo tengo la presentación que me gustaría como mostrarla porque ahí detalla un poquito más y lo que me gustaría hablar precisamente para responder tu pregunta. Sí, por favor, dale. Voy a compartir la pantalla. Bueno, a mí esto es súper importante esa pregunta y porque resulta que hay una cosa que de repente las personas, los alumnos o las personas que en general que quieren desarrollar eh, este tipo de producciones, ya sea cortometraje, largometraje, spot publicitario, no tienen como de repente un conocimiento de cómo trabajar los efectos visuales en terreno o planificarlos. Y eso es súper importante porque a veces me ha tocado recibir trabajo donde a nosotros acá con la empresa de Ellen Pictures, con mi hermano, que nos ha tocado recibir proyectos que es como dicen, miren chiquillos, necesitamos hacer esta criatura digital o este elemento 3D o este efecto para este cortometraje o spot. Y uno dice, ya, ok, ¿cuándo lo vas a grabar o lo vas a rodar? No, ya lo grabamos. Y es como, chuta, a ver, muéstrame el material. Y es como que, y ahí están las falencias, porque obviamente todo este tema de los efectos visuales requieren ciertas cosas puntuales para que funcionen. Sí. Pero ¿sabes qué? Entonces, Haciendo una acotación a eso ha sido ujú, un muy mal entendido de los audiovisuales.
este tipo de frases como, por ejemplo, en post se arregla, ¿te fijas? Todas esas cosas como Sí, de ir pateando para el final y que otros se hagan cargo, claro. Y diciendo yo también debo decirlo, que la sí, post va al inicio, que hay que planificarlo desde el inicio. claro. Y bueno, yo también, es que yo lo menciono también porque yo a mí también lo he dicho, o sea, en post lo arreglamos, da lo mismo, allá, filo. Sí. Porque de repente un rodaje también tiene un cierto tiempo, límite. A veces para grabar algo de 10 segundos se puede demorar fácil 5 horas. Entonces, es como para apurar, obviamente por temas de presupuesto y todo eso, de repente uno dice, ya, post la regla, pero uno igual puede evitar todas esas cosas si uno planifica muy bien antes. Entonces, eso es lo que me gustaría conversar ahora y explicar rapidito en esta presentación, que por ejemplo, en el tema de los efectos visuales siempre están incluidos en las tres etapas de una producción. Incluso esto puede funcionar fácilmente también en un motion graphic. Un motion graphic también debe estar incluido también toda esta planificación. Porque, por ejemplo, yo como ilustrador genero las piezas gráficas y se lo tengo que pasar a un animador, al animador del motion graphic. Y el animador motion graphic después se lo tiene que pasar, si es que no lo hace él, a un editor. Por ejemplo, a mí me ha tocado recibir piezas de motion graphic de otros diseñadores de la agencia y bueno, ellos ya entienden cómo yo trabajo, entonces ellos me llaman, por ejemplo, me dicen, Ignacio, mira, ¿sabes qué? Queremos hacer esto, esto, esto. ¿Es factible? ¿Cómo debería yo generar las piezas para pasártelo a ti? Etcétera. Entonces, es súper importante que todo este tema de los efectos visuales y cuando uno o sea, lo tiene dentro de su idea, esté incluido en las tres etapas. Obviamente la postproducción va a estar mayoritariamente incluido, pero siempre tiene que considerarse en todas las etapas. Y obviamente el tema del guión, aquí lo que explica, el guión, la idea es que uno pueda leer el guión y entender, hablar con el director de lo que uno quiere, el director creativo, en el caso de la agencia, que sí, ya sea para producciones o un motion graphic. Y una cosa súper importante, que igual es una discusión que me ha tocado también con personas, que entender que los efectos visuales no son explosiones, no son el monstruo ni nada, son una ayuda para contar tu historia y da lo mismo la historia que uno tenga. Hay producciones donde simplemente no son historias de ciencia ficción o de acción o de fantasía, simplemente son cosas que en producción conseguir ese espacio es imposible, o desarrollar o ubicar ese entorno es imposible, obviamente, entonces ahí uno tiene que pensar el efecto visual, no solo explosiones, claro, eh, en películas como las películas de Marvel se complementan más porque son películas de ciencia ficción, son películas que requieren todo un tema de desarrollo más digital y todo eso. Obviamente ahí la gente de repente se confunde un poco. Pero es eso, los efectos visuales son una ayuda para contar mejor tu historia, independiente de la historia que uno quiere contar. Por ejemplo, esta misma película, que es la película de los dos papas, que se estrenó en Netflix, una película que no tiene ciencia ficción, que está basada en hechos reales. No sé si fue que tan real la historia, pero se supone que está basada en lo que fue Sí. el tema de los papas. Entonces, por ejemplo, aquí hay un gran ejemplo. Aquí hay un tema de efecto visual, y todas esas personas que están ahí son dobles 3D, y todo eso, obviamente, ese entorno también es puro 3D, no es nada real. Y toda la conversación en la Capilla Sixtina también. Claro. Entonces aquí, y donde yo resumí, voy a subir esto un poquito, aquí donde yo resumí en 6 pasos súper importantes a considerar. Hay muchos más pasos, pero yo lo resumí porque igual quiero ser súper aterrizado a las producciones de acá locales, a nivel nacional igual, pero principalmente acá en Concepción, que obviamente no hay tanta gente trabajando en tantos departamentos como el departamento de arte, el departamento de producción, qué sé yo. Entonces, porque una persona de repente, no sé, el director, por ejemplo, a mí me ha tocado ser director de varios spots y me ha tocado hacer muchísimas cosas. Entonces, eh, estos son 6 puntos súper importantes que hay que considerar para antes de desarrollar una producción, independiente si en el equipo no hay un postproductor. Porque si uno toma en consideración esta etapa, cuando uno lleva tu material a una empresa de efectos visuales, ya teniéndole esto, le vas a facilitar la pega a él.
Entonces va a andar todo súper fluido. Entonces, obviamente, lo primero sería el tema de la planificación por toma. La idea es que a través de un storyboard, uno analice muy bien, esté planteando todo el tema de los movimientos de cámara. Para eso, para saber si el movimiento va a ser no sé, un dolly, un traveling, y eso va a incluir no sé, una criatura digital. Entonces, cómo debe ser, qué debemos considerar, y uno empieza a notar las cosas importantes. Luego de eso, ya teniendo claro eso, vamos a pasar a una etapa que se llama investigación y desarrollo, que esto es súper importante porque la idea es que cuando uno desarrolle un efecto visual también sea, a pesar, independiente que sea como fantasía, tenga ciertos comportamientos que sean reales, que se vean y que se vean dentro del plano creíbles. Entonces hay una parte súper importante, por ejemplo, que es, y aquí yo puse el ejemplo de la película Interestelar, es aquí un claro ejemplo, porque previo al tema del desarrollo digital en la película, Christopher Nolan hizo una investigación profunda con un científico experto en todo este tema. Y curiosamente, años después, salió esta fotografía que es muy similar de este agujero negro que está no sé cuántos años de acá de luz de aquí del planeta, y salió muy parecido. Y eso es porque hay una investigación, independiente si es algo que jamás nosotros hemos visto, pero la idea es que uno igual sea como sincero y investiga lo mayor posible para también de alguna manera llegar a la realidad y así también generar eh, compartir como una experiencia mucho más real a las personas. Luego de eso, cuando ya tenés toda esa investigación, nosotros pasamos a una etapa que se llama Praise o modelado. Eh, Aquí es súper importante porque, bueno, aquí puse un ejemplo de Game of Thrones, pero porque aquí obviamente hay hartos artistas que modelan 3D y todo el tema, pero aquí principalmente la idea es hacer una animática, por ejemplo, el motion graphic, o sea, perdón, El storyboard. el storyboard, animarlo, para ver, por ejemplo, los tiempos de cada plano, el arte en general de la escena, y obviamente cómo se vería también la escena completa, animada. De repente a esa le pueden colocar una música, la voz en off, si en caso hay un spot, entonces uno se va haciendo una idea ya más o menos de cómo va funcionando. Entonces, y obviamente también uno de repente va agregando cosas acá que aquí en el storyboard no considero. Luego pasamos a la etapa de arte, que obviamente ya ahí principalmente vemos todo el tema de la estética. La estética, la paleta de colores, que uno también tiene que considerar. La paleta de colores es súper importante en cuanto al rodaje y en cuanto cuando uno genera la pieza gráfica. La idea es que tenga siempre una misma línea. Y aquí es súper importante que lo encerré en un cuadrado, que aquí son cosas, dos puntos importantes que uno tiene que considerar ya en terreno. Una, la fotografía referencial. La idea es que siempre hay un personaje en rodaje que esté sacando fotos a todo, al actor, al entorno, a la luz, a las texturas. Es súper importante tener muchas fotografías referenciales. Y eso le va a facilitar mucho la pega al artista de efectos visuales, a los departamentos, si es que hay varias personas designadas en varias partes, por ejemplo, el tema de las texturas, cómo se debe comportar una textura en la iluminación, en temperatura, en la noche, por ejemplo. Todas esas cosas son súper importantes para el generador digital. Y obviamente la idea es que todas estas cosas que uno que ya planificó siempre esté bajo una sola persona que va a ser el supervisor en producción, el supervisor de efectos visuales. Que esa persona la idea es que esté 100% encargado de que todas esas cosas que ya se planificaron se estén dando obviamente en rodaje. Por ejemplo, el tema del plano, que si vamos a agregar un croma, si el croma tiene que ser verde o azul, eso va a depender, por ejemplo, del croma, el verde por lo general siempre se ocupa luz, cuando son el luz de día, el azul el de noche, aunque igual eso es variable, porque yo a veces ocupo el azul, porque me gusta mucho más el azul y trabaja mejor para mí el azul que el verde, pero es una cosa bastante personal y como se me ha dado a mí el fluido, el flujo de trabajo. Por ejemplo, aquí es importante, por ejemplo, que el supervisor esté 100% atento al tema de los tracking, porque esos puntos de rastreo que están ahí, esos rojitos, que son súper importantes para el tema de seguimiento, porque todas las piezas digitales que se desarrollen tienen que seguir el movimiento de la cámara.
Entonces son cosas súper importantes que tienen que considerar. Y para finalizar, que hay una frase que no es mía, no lo digo desde ya, pero me gusta mucho, la copié, no me acuerdo la artista que escribió en español, sí, que dice que los efectos visuales no tienen que verse reales, sino creíbles. Independientemente si a lo mejor no son tan reales, pero la idea es que lo que uno ve, el macro de la escena, la idea es que uno lo crea, que compre esa, que realmente está pasando eso. Independiente si de repente no es un render hiper acabado, hiper realista, que obviamente para tener un render súper realista hay que comprar un motor de render que son súper caros, o tener varios conocimientos, pero principalmente es eso, que los efectos visuales en vez de verse reales tienen que verse creíbles. Y bueno, obviamente hay, no sé, yo tengo harto trabajo en nuestro sitio web por si ellos quieren, los alumnos o quien sea, quieren entrar a ver, ahí hay otro ejemplo de cómo nosotros hemos trabajado. Ahora me gustaría mostrar como unos trabajos que yo he hecho para que más o menos para complementar las etapas que les mencioné a considerar el tema de la planificación. Sí, por favor, dale. Por ejemplo, aquí vamos a hablar, bueno, aquí el storyboard, el storyboard es lo que todo el mundo conoce. La idea es que uno lo pueda ver, lo pueda entender y lo pueda analizar. Luego del storyboard vamos a pasar, por ejemplo, a la investigación. Aquí, por ejemplo, voy a ocupar un ejemplo de la película mía. Ahí lo que explicaba yo de que aquí está por ejemplo, un arte del personaje de mi película, de cómo se comportaba eh, en oscuridad, la textura de su piel, por ejemplo. Aquí hay un ejemplo del storyboard, porque aquí hay un story un poco más acabado del tema de porque obviamente aquí más parece ilustración. Estas son cosas importantes, por ejemplo, a considerar lo que yo mencionaba, para tener súper claro los planos, el tipo, la paleta de colores y todo este tema. Por ejemplo, acá uno de los modelados. Por ejemplo, aquí entra la etapa cuando nosotros hablamos de la fotografía de referencia. Por ejemplo, la referencia, la fotografía del entorno. Aquí hay una fotografía de un entorno. La idea es que es sacarle y construir como de alguna manera como un 360 para incluir el modelado 3D y que obviamente, como en este caso el modelado 3D es como tiene una textura metálica, tiene que reflejar lo que es el entorno. Y eso es súper importante con la fotografía referencial. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos como el arte de la criatura, por ejemplo, de su cabeza, en vista frontal, en vista perfil. Y aquí entra el tema, por ejemplo, de la investigación. El tema de la investigación, de cómo debería funcionar la anatomía del personaje. Independiente de que sea un personaje de fantasía, pero la idea es que sea igual realista. Por ejemplo, nosotros nos basamos en el tema de la anatomía de un gorila. Entonces, obviamente tuvimos que investigar de cómo se comporta el músculo, cómo se comporta los huesos, ¿ya? Eh, bueno, aquí obviamente dibujamos todo el personaje en distintas vistas. Y que, por ejemplo, hicimos cómo va a ser la altura del personaje, ¿ya? En comparación a una persona que promedio 1,75, más o menos lo que mido yo. Entonces, por ejemplo, aquí la criatura va a medir, esa es más o menos la altura en comparación al personaje. Y entonces uno ya tiene ahí uno ya tiene una noción de cómo debe ser también los ciertos planos cuando aparece el personaje. Si ya no tiene los planos, tiene que ser un poco considerar, no sé, por el lente, un 24, por ejemplo, un 18, para introducir todo el tamaño de la criatura dentro del plano. ¿Ya? Bueno, aquí ya está el personaje digital, obviamente que los personajes digitales se modelan con las extremidades abiertas, los brazos, las piernas, todo eso. Y hay un render como prueba de cómo se debería comportar, cómo se debería comportar
plano real. Y bueno, ahora voy a parar esto, voy a mostrar unos videos. Aquí hay una cosa súper buena, que súper interesante, que es esto, que es respecto a la fotografía referencial. Por ejemplo, nosotros en una parte tenemos que estamos ocupando al personaje principal, lo tenemos que mover a 3D. Entonces, por ejemplo, tuvimos que sacarle fotografía a él. Fotografía de diversas vistas. Y así obviamente uno después va sacando las texturas y todo eso. Entonces, por eso es súper importante el tema de la fotografía, el tema de la fotografía eh, referenciales. Acá yo tengo un video, ahí lo he explicado. Está entonces la animación del referencial del personaje con obviamente un modelado de esta máquina a grandes rasgos nomás y más que nada es para ver el acting y todo el tema de cómo debería comportarse en general la escena y el personaje con su movimiento y todo eso. Ya por eso las explosiones son así, no hay que hacer nada acabado, solamente es como referencial, ¿no? Eso es el previs, para ver una referencia general nomás de la escena completa. Bueno, esto dura harto en realidad. Y obviamente también uno va viendo después que le va agregando cosas, de repente veo que falta un plano quizás para complementar, todo eso. ¿Ya? Y ahora voy a mostrar otro material que tengo. Aquí tengo un spot que yo dirigí en la agencia que es de Finco. ¿Lo puedes ver? Sí, sí, está bien. Sí. Y aquí, que es donde yo grabamos con Caselli. Y este tiene, en realidad tiene como dos planos más que tienen un tratamiento digital, que son, o sea, tiene ese un juego de edición nomás, más que un efecto visual en sí. El tema de agregar los elementos en la casa. Y bueno, obviamente también se hizo con una planificación. Cómo íbamos a grabar todo eso, aunque no es nada tan complejo. Y bueno, este es el resultado final de lo que nosotros hicimos. Pero previo a eso nosotros ocupamos y grabamos intenté buscar el solo, por un animado, pero no lo encontré. Pero sí tengo como el previs que hicimos con un colega. Es prácticamente en el mismo lugar donde grabamos. Obviamente se hizo como 2 semanas antes. Y obviamente ahí se iba complementando con el storyboard, para que se entendiera. Son los mismos planos que se hicieron en el, en el spot final con Caselli. Entonces, eso es súper importante. En resumida, que eso es súper importante, tener súper claro todo, nada, idealmente no improvisando, aunque es inevitable. Siempre uno va a ir improvisando. Pero la idea es que tener súper claro todo, porque así hace todo más fluido. Ahí está Rachel, mi colega. Eh, y hace que el resultado final sea súper ordenado y no una mezcla de varias cosas. Claro, da cuenta que finalmente, gracias a la planificación, es que todo puede estar ordenado. El Claro, trabajo del equipo, del realizador, lo que le presentas al cliente, claro. finalmente todo repercute en que esté planificado. No se puede llegar, como dices tú, 100% improvisar. Uno, en el fondo uno lo utiliza para subir ciertos detalles, alguna cosa, Mm. ¿no? Muy Sí, es puntual. que igual, Pero sí, porque igual uno cuando desarrolla todo esto, igual uno lo desarrolla, como me explicaron a mí, una persona que me enseñó un poco este tema de guión, que uno escribe igual guiones dentro de un espacio cerrado, pero cuando está ahí, de repente se topa con los problemas reales. Entonces, en esas cosas quizás algunos detalles pueden variar un par de cosas y tomar ciertas decisiones. Pero la idea es que en general, cuando uno trabaja todo lo que es efecto visual, todo esté planificado previamente. Ignacio, muy, Eh, muy interesante lo que nos presentas.
pero nos toca el tiempo. Sí, no, claro. Nos apremia el tiempo de Sí. hacer nuestro programa. Ujú. Solo para cerrar, ¿qué consejo le darías tú a nuestros estudiantes? Mi consejo es que eh, no se queden obviamente con lo que le enseñan en la carrera, estudien harto, busquen otra área. Eh, si bien siempre dicen, de repente aconsejan que uno se especialice en ciertas cosas, y eso está bien, pero de repente acá en la industria acá actualmente en Concepción no es tan así. La idea es que uno igual sepa de todo un poco, porque la idea es que uno igual entre en el mundo laboral y la idea es que lo que haya disponible uno igual pueda ocupar ese espacio. Y obviamente después uno va a ir perfeccionándose y de repente puede ir escalando. Por ejemplo, yo entré en la agencia como director de arte digital. Y obviamente viendo mis capacidades de efectos, me tiraron para el departamento. Entonces ellos te encargan todo el tema de postproducción. Pero eso es lo que aconsejo yo, que estudien harto, que no se queden con eso nomás, amplíen su espectro de conocimiento. Bueno, Ignacio, te quiero agradecer, como te decía, el tiempo, la disposición de contarnos de tus proyectos. Sin duda, ahora todos van a empezar a buscar a LNI Pictures y van a empezar a seguirlo. Así que muchas gracias y mucho éxito Vale, eh, muchas gracias. para lo que viene. ¿Ya? Vale, muchas gracias, igual. Bueno, nosotros nos despedimos, cerramos un nuevo capítulo de Comunidad. Recuerden que sus comentarios, sugerencias, les pueden hacer al correo dam@ucsc.cl. Nos encontramos próximamente en un siguiente capítulo. Que estén muy bien. Adiós. Chao, chao.